tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a las clases del aula virtual de la empresa Marcos, correspondiente ahora a lo que es el ciclo 2017-2. Estamos con la semana número 6. Vamos a empezar el bloque de problemas. ¿Ya? Primer problema. Los datos aquí dicen, este punto C es un punto de tangencia, A es un diámetro, aquí el ángulo mide X, y este ángulo ACD mide 2X. Bien, AYX. Listo. Apoyándonos en lo que serían los teoremas básicos, elementales del tema de circunferencia, este problema lo vamos a resolver de esta manera. Tengo acá un punto de tangencia, entonces lo mejor que puedo hacer es unir el centro con ese punto de tangencia. El ángulo aquí debe medir 90 grados. Ahora, ¿qué provecho le sacamos a esto? Note esto. Este radio, esto también es radio, miden iguales. ¿Ya? Así que este ángulo tiene la misma medida con él. ¿Cuánto mide? X, y acá 2X, 3X. También esto va a medir 3X. Listo, ¿no? Ahora usted va a decir, en C, la suma de ellos es 90. Muy bien. Empezamos diciendo eso, ¿no? C punto de tangencia. Entonces, OC es perpendicular con CD. Siguiente paso. OA y OC radios. OA y OC radios. Es por eso que OA es igual a OC. Lo cual permite decir 3X, 3X aquí. Y por último, en C, 2X más 3X me tiene que dar 90 grados. X saldría 18. Listo. Ya, eso sería una manera de resolver el problema. La otra forma podría ser que usted considere este teorema. Tangente acá, tangente, este ángulo y este arco, las medidas de ellos, ¿sí? La suma de esas medidas es 180. Pero si usted une el centro con este vértice, entonces esto con este arco hasta aquí nada más, la suma de ellos sería 90. Mira, si esto mide 2X, por ángulo semi-inscrito eso mide 4X. Este arco más este otro, la suma te tiene que dar 90. Listo. Listo. ¿Cómo se llegarías a la solución? De otra manera. Dice, A, B, C y D son puntos de tangencia. Estos puntos son puntos de tangencia. PD mide 25. ¿Ya? PD mide 25. BC mide 9. A y AP. ¿Cuánto mide AP? Listo. Por el teorema de las tangentes, o sea, dos tangentes hacen que estos dos segmentos midan iguales. Ya aquí, si esto mide 25, también debe medir 25. Así que esto va a medir 16. Y en la pequeña circunferencia, estos dos miden iguales. Listo. Se acabó. Teorema de las tangentes. X es igual a 16. ¿Qué dice acá? P, Q y R son puntos de tangencia. Entonces, A y X. Resolución. Igual, acá también van a haber dos maneras de resolver este problema. ¿Ya? Dices, por el teorema de las tangentes, esa tangente y esta otra miden iguales. ¿Ya? Y también este segmento y este otro miden iguales. ¿Ya? Teorema de las tangentes. Ahora puedes decir, ya que el triángulo aquí es isósceles,
este ángulo y este otro miden iguales. Como esto mide 2x, esto va a medir 90 grados menos 2x. Como esto mide 4x, esto va a medir 90 grados menos 2x. Un ratito. Aquí un pequeño detalle. Es 90, en esta parte, 90 menos x. ¿Ya está? ¿Y ahora qué decimos? En R, la suma de todos estos nos debe dar 180. 90 grados menos 2x más 60 grados más 90 grados menos x me tiene que dar 180. 180 se va, sería 60 grados igual a x más 2x. Por lo tanto, el valor de x sería 20 grados. ¿Está? Esa es una manera. La otra manera lo podrían hacer de esta forma. Mira, si esto mide 60, este arco mide 120, porque es el doble. ¿Ya? Y para aprovechar que ellos son puntos de tangencia, prolongas por aquí, y este ángulo con este arco, la suma de sus medidas es 180. Así que esto va a medir 60. ¿Y ahora qué te queda? 60, 4x y 2x. ¿Cuánto es la suma de ellos? 180. Hacer los cálculos e igual, x te va a salir 20 grados. ¿Listo? Ahora, aquí tienes que recordar que cuando un triángulo es isósceles, si esto mide algo, este ángulo, que mide igual con él, mide 90 grados menos la mitad de ese algo. ¿Ya? Lo he usado tanto aquí como aquí. Bien. Problema número 4. Dice, se muestra que un toldo, cuyo perfil es un cuadrante que está aquí, A o B, y está sostenido por una varilla AC, que sería esta línea que veis por acá, y una semicircunferencia, que es esta, de diámetro B, ¿no? Luego dice, la semi y esa línea son tangentes en D. OA mide 1 metro o 100 centímetros, entonces hay DC. ¿Cuánto mide esta parte? Esta parte, X. Resolución. Esto mide 100 centímetros. Ya, vamos a ver cómo calculamos esta parte. Para empezar, como aquí hay un centro, y estos son puntos de tangencia, ¿ya? Hay un teorema que les hice recordar anteriormente que me dice, la línea que va de A hacia ese centro es una bisectriz. ¿Ya? Es una bisectriz. O sea, estos dos van a medir iguales. Ahora, esto mide 50. Alguien está afuera. Ya. Esto es radio del cuadrante, mide 100, y como Q es el punto medio, esto mide 50 y esto acá también va a medir 50. Como aquí los catetos están en la proporción de 1 a 2, entonces este ángulo mide 53 medios. Y este ángulo también tiene que medir 53 medios. Bien. Ahora, de A hacia D, ya, de A hacia D, como esto mide 100, también esto mide 100. Vamos a escribir eso. Teorema de las tangentes. AD mide igual con AO. Y eso debe medir 100. ¿Ya? Ahora, como esto mide 53, y yo sé que esto mide 100, entonces aplico un teorema que dice, si desde el centro le trazo una perpendicular,
este punto es punto medio de toda la cuerda. De toda la cuerda. O sea, esta parte mide igual con esta otra parte. ¿Ya? Ahora, esto, ¿sí? Como esto mide 100 y acá 53, esto mide 80, esto va a medir 60. Acá también debe medir 60. Pero recuerda que por lo que hemos escrito aquí, esto mide 100, o sea 40. Y ya pues, como esto mide 60, x debe salir 20. Bien, a ver, hay que escribirlo. Dice, a ver, OH es perpendicular a AC. Entonces, AH es igual a HC. Eso va a medir cada uno 60. Luego por acá, triángulo rectángulo AHO notable de 53 grados. Es por eso que AH mide 60. Por lo tanto, X tiene que salir 20. Ahora usted dirá, ¿y por qué tengo que escribir esto? Bueno, usted de hecho quizás no lo, por el tipo de ciclo que estamos llevando, no lo necesita escribir, pero sí necesita saber cómo se escribe la solución de un problema para que después lo pueda repasar. No solamente para eso. Cuando usted va a estar en la universidad, si usted no se acostumbra a hacer esto, lo que no has hecho en 11 años, lo vas a tener que aprender a hacer en 2 semanas. Porque ya se van a venir las prácticas. Y el profesor te va a calificar lo que tú escribes, no lo que tú piensas. Así que acostúmbrese a leer esto y a escribirlo también. No solamente a verlo, nada más. ¿Ya? Bien, problema número 5. Dice, acá hay una rueda, ¿sí? O es el centro de la rueda, A es un punto de tangencia, ¿ya? Y este dibujo lo he hecho aquí. Ahora voy a colocar los datos que dice OB igual a BH. OB mide igual con BH. Y también mide igual con CD. Hay X sabiendo que este punto A es un punto de tangencia. ¿Ya? Esa es la mejor manera de aprovechar este punto centro y este punto de tangencia es uniendo los dos. ¿Por qué? Porque aquí el ángulo mide 90. Ahora, eso nos va a servir para decir dos cosas. Esta línea y esta otra son paralelas. ¿Ya? ¿Qué más? Esta línea OA y esta línea OD son radios. Y como son radios, deben medir iguales. Digamos que esto mida A y que esto mida B. Entonces esto mide A más B. Eso mide A. ¿Ya? ¿Qué más? Y como BH y OA son paralelas, podemos afirmar entonces que este ángulo mide igual con ella. Alfa, alfa. Ahora observa este triángulo, ¿ya? Y compárelo con este otro. ¿Qué ocurre? Mientras yo voy a escribir los detalles. A, punto de tangencia. Entonces, OA es perpendicular con AC. ¿Qué más? Ahora, el triángulo OBA es congruente con el triángulo OBA. OBA. Con el triángulo HBHC. La congruencia es lado, ángulo, lado. De ahí que A más B, 90. Aquí A más B, 90.
Por lo tanto, aquí sería 90 grados. Listo. Acá se pide, en este problema, hallar la longitud del radio de esta circunferencia, ¿no? ¿Cuánto mide el radio de esta circunferencia? Contamos con esa información. AB igual a DE. AB igual a DE. ¿Sí? BC mide 4. BC mide 4. Ahí, bueno, el radio, ¿cuánto mide este radio? Bueno, ¿cómo lo vamos a hallar? De hecho, que nos tiene que llamar mucho la atención de que este par de ángulos miden iguales y este otro también, ¿no? ¿Cómo lo aprovecharías? Dices, si yo prolongo por aquí y prolongo por aquí, como estos ángulos miden iguales, entonces estos de acá también deben medir iguales. ¿Qué triángulo tienes? Un triángulo isósceles. Claro, y lo mismo ocurre aquí con estas alfas, ¿no? Dices, si prolongamos por aquí y también por aquí, digamos aquí se encuentran en un punto Q, un punto Q y aquí un punto P, estos miden iguales. ¿Y qué estaríamos teniendo? Un triángulo rectángulo donde el problema es hallar el inradio del triángulo rectángulo. Para aprovechar que el triángulo es rectángulo y tú quieres hallar el inradio, hay un teorema. Se llama teorema de Poncelet. ¿Qué dice el teorema? Triángulo QVP. Teorema de Poncelet. La suma de los catetos, digamos, si esto mide A, esto va a medir A por dato. Si esto mide B, eso también. Si esto mide C, eso también. La suma de los catetos, A más B, más 4 más C. Me tiene que dar la hipotenusa. B más A más C, más el doble del inradio. ¿Ya está? Esto se cancela con él. Esto se cancela con él. 2R es 4. Por lo tanto, R saldría 2. ¿Ya está? Muy bien. En este caso, ABCD es un romboide. CD mide 12. ¿Ya? ¿Cuánto mide entonces BQ? ¿Ya? Resolución. Dices, como es un romboide, se sabe que los ángulos opuestos miden iguales, así que esto va a medir alfa. Si esto mide alfa y esto también, el triángulo es isósceles. Si esto mide B, esto mide B. Ahora, por ser un romboide, si esto mide 12, esto también mide 12. ¿Ya? Esto de acá también va a medir X más B. ¿Qué teorema podemos utilizar aquí? ¿Lo ve? Tenemos un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, el teorema más apropiado, teorema de Pitón. Entonces, para este cuadrilátero circunscrito, el teorema que voy a utilizar es el teorema de Pitón. ¿Qué me dice, no? La suma de los lados opuestos, X más B, debe ser igual a 12 más B. Se va. X tiene que salir 6. Y listo. La figura muestra la entrada de una carpa de forma semicircular, donde AB es el diámetro, la cual está sostenido por una cuerda EC, que vendría a ser esta línea. DE igual a OB. DE igual a OB. Esto mide igual con él. E igual a OA. Bueno, O es el centro de esta semicircunferencia. El arco CD, esa rayita que ve acá debe estar aquí.
medida del arco CD, ¿ya? Medida del arco CD, 40 grados. O sea, este arco debe medir 40 grados. Bien. ¿Cuánto mide X? Y claro, en la figura no está X. Ya. Por sentido común, X tiene que estar aquí, tiene que ser esto. X. X. ¿Ya? ¿Qué decimos? A ver. Bien, observe bien esto. D está midiendo igual que OB. ¿Y OB qué cosa es? OB es el radio, ¿sí?, de la semicircunferencia. Entonces, si yo tengo como información el radio de esa figura, lo que debo hacer es trazar por lo menos un radio. Los radios que podría tomar en cuenta sería el radio que va de O hacia C. ¿Ya? Pero también puedo trazar el radio que va de O hacia D. Como son radios, van a medir igual entre ellos, o sea, bolitas. Acá también, bolitas. Esto por ángulo central mide 40. ¿Qué más? X, triángulo isósceles, X. ¿Cuánto va a medir este ángulo? La suma de ellos. ¿Y cuánto va a medir este ángulo? También. 2X porque el triángulo es isósceles. Yo creo que ya se dio cuenta qué es lo que voy a hacer ahora, ¿no? Decimos por acá, resolución. Primer paso. El ángulo DOC es un ángulo central. Entonces, la medida de este ángulo es igual a la medida del arco, ¿no? 40 grados. ¿Qué más? Triángulo DOC, isósceles. Entonces, 2X tiene que ser igual a, si eso vale 40, sabemos que eso van a medir 70, ¿no? ¿Cuánto sale X? 35. Listo. Problema número 9. Dice aquí, el arco D mide 70 grados. ¿Ya? 70 grados. 70 grados. ¿Cuánto mide el arco A y C? ¿Cuánto mide este arco? Bien, para eso contamos con esta figura. AOB es un cuadrante. ¿Ya? Dices. Esa línea OA tiene dos nombres. Para el cuadrante es un radio y para la circunferencia es una cuerda. Como radio, vas a poder afirmar, si yo trazo este radio, entonces ese segmento mide igual con él. ¿Ya? Y como cuerda, las cuerdas miden iguales, los arcos también deben medir iguales. Como que me interesa saber cuánto mide el arco OA. ¿Puedo saber cuánto es? Claro, por lo siguiente. Ya que aquí el ángulo mide 90, como esto mide 90, ese arco mide 180. Lo cual te dice que para hallar X debemos saber cuánto mide este arco. Ya que la suma de los dos me tiene que dar 180. Pero el detalle está aquí. Si aquí el arco mide 180, el otro arco también debe medir 180. Escribamos eso. Primer paso. La medida del ángulo AO de 90 entonces la medida del arco AED es 180. Y si esto mide 180, entonces este arco también mide 180. Como esto mide 70, entonces la medida del arco OA 70. La medida del arco OA, como me tiene que dar 180, debe medir 110. ¿Está? Este arco mide 110.
Bien, y si este arco mide 110, como esta cuerda mide igual con ella, OA igual con OC, entonces el arco OC también debe medir 110, lo cual implica que esto va a medir 40. ¿Listo? Por lo tanto, el valor de x debe ser, recuerda, 180. Como esto vale 40, x tiene que salir 140. Listo. Problema 10. Dice, los arcos AD, DB y B miden 30, 50 y 110. 30, 50 y 110. ¿Ya? Entonces, aquí M, N y P son puntos de tangencia. ¿Cuánto mide el arco CE? Muy bien. Dices, como M y N son puntos de tangencia, por el teorema de las tangentes, este segmento mide igual con ella. Lo que equivale a decir, este ángulo mide igual con él. Ahora, este ángulo, para la circunferencia mayor, tiene un nombre. Se llama ángulo interior. Voy a escribir eso. BME. El ángulo BME. Es un ángulo interior. Entonces, la medida de ese ángulo es igual a la semisuma. 30 más 110 sobre 2. 70 grados. Esto va a medir 70 y también este ángulo va a medir 70. ¿Ya? Y acá igual, en esta circunferencia, el ángulo BND es un ángulo interior. Su medida, 70, tiene que ser igual a la semisuma entre 50 y x. Pasa a multiplicar, pasa a restar y x debe salir 90. Esa es la respuesta. Dice, en la figura, el disco de centro está sostenido por una varilla que es BC y hace contacto con la pared que está representado por AC en el punto A. AB igual a BC. A y X. AB igual a BC. AB igual a BC. ¿Cuánto es el valor de X? Bien, decimos, para hallar X, necesitamos saber cuánto mide este ángulo y cuánto mide el otro. ¿No? Para luego decir que la suma es 180. ¿Cómo llegamos a conseguir este valor? Centro, punto de tangencia, al ser unidos, ¿ya? Podemos afirmar que aquí el ángulo mide 90. Pero además, eso es radio y eso es radio. ¿Sí? O sea, 40, este ángulo mide 40. Por lo tanto, esto mide 50. Y claro, este ángulo también debe medir 50. ¿Eso? Listo. Resolución. Primer paso, decimos aquí, A punto de tangencia. Entonces, OA es perpendicular con AC. Siguiente paso, triángulo ABC isósceles. Entonces, la suma de ellos, X más 50 más 50, me tiene que dar 180. Por lo tanto, 80 grados. Listo. ¿Qué dice? Acá tenemos 6 puntos de tangencia. A, B, P, Q, C y D. R vale 4, este radio vale 4, este otro vale 3. ¿Cuánto mide entonces AB? X. Decimos acá resolución. ¿Qué vamos a usar aquí?
En la parte teórica se ve esto. Cuando usted tiene una circunferencia, dos tangentes, lo hemos visto que siempre estas dos van a medir iguales, ¿no? Siempre. Pero cuando este ángulo mide 90 ocurre algo especial. El radio y este segmento siempre miden iguales. ¿Por qué? Porque si usted traza este radio, 90 grados, aquí se estaría formando un cuadrado. Y como es un cuadrado, todos los lados miden iguales. Eso aquí, mira. Aquí el ángulo mide 90. Tangente acá, tangente aquí, esto mide R. Esto mide R. Y aquí igual, 90, tangente, tangente, radio R minúscula, aquí también, radio R minúscula. ¿Y qué más? También se había visto que si dos circunferencias son tangentes exteriormente, estas líneas se llaman tangentes comunes, siempre miden iguales. Tangentes comunes exteriores. Ya decimos por acá. Las rectas AB y CD son tangentes comunes exteriores. Entonces, X tiene que ser igual al tamaño de CD. Y CD mide la suma de los radios. Que por dato, el mayor mide 4, el menor mide 3. Por lo tanto, X tiene que salir 7. Listo. En la figura se tiene, dice, la estructura de una bicicleta estática. He dibujado aquí la parte más importante del problema, donde se nos indica que este arco AB debe medir 140. ¿Ya? Este arco AB, 140 grados. El ángulo CBD, o sea, estamos hablando de este ángulo, mide 50 grados. Y hay X, o sea, ¿cuánto mide este ángulo? Bien, en el tema de circunferencia, en la parte de ángulos en la circunferencia, hemos visto que a este ángulo, que está formado por una tangente y una secante, se le llama ángulo exterior. Hay un teorema. ¿Recuerda? Vamos a escribir aquí resolución. El ángulo BDA es un ángulo exterior. Es por eso que su medida es igual a la semidiferencia entre este arco y este arco. 140 menos, este arco mide 100 sobre 2. Hace los cálculos, 20 grados. ¿Listo? 20 grados. Dice, en la figura, AB es el diámetro, Q es un punto de tangencia y PQ es la suma de QH con AH. O sea, si esto mide A y esto B, esto tiene que medir A más B. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo aprovechar que esto es una semicircunferencia y que esto es un punto de tangencia? Como hay un punto de tangencia, podemos decir, se une el centro con este punto, ¿no? Centro y este punto. Aquí el ángulo mide 90. ¿Qué más? OQ y OA son radios. ¿Estamos? Deben medir iguales. Esto mide igual con él. Si uno Q con A, si unimos Q con A, esto vendría a ser un triángulo isósceles. ¿Qué ocurre? Digamos que aquí el ángulo mida 2 beta. Como es un triángulo isósceles, esto mide 90 menos beta y esto también. Pero
si aquí el ángulo mide 90 menos beta, midiendo esto 90, ¿cuánto mide esto? Beta. Si aquí el ángulo central mide 2 beta, el arco, ¿sí?, mide igual, 2 beta. Y como esto es un ángulo semiscrito, esto mide la mitad del arco, o sea, beta. ¿Qué está observando? Que aquí hay una bisectriz, cosa que no se veía antes. Bisectriz, yo sé que esta perpendicular mide A, entonces lo mejor que puedo hacer es trazar la otra perpendicular. ¿Por qué? Porque si esto mide A, esto también. Y si esto mide B, esto también. Por lo tanto, como todo mide A más B, lo que queda por acá mide A. ¿Está? ¿Qué dices ahora? Aquí hay un triángulo rectángulo, ¿sí?, e isósceles. Si el triángulo rectángulo e isósceles es porque este ángulo mide 45. ¿Ya está? Acá decimos entonces resolución. Primer paso. Teorema de la bisectriz. Teorema de la bisectriz. AL y AH miden iguales, miden A. ¿Qué más? Y también QL y QH miden iguales y deben medir B. Lo cual hace, como esto medía A más B, PL debe medir A. Por último, ahí se da cuenta que el triángulo PLA es isósceles. Como es isósceles, ese ángulo debe medir 45 grados. ¿Listo? Bien, llegamos al final de esta clase correspondiente a la semana 6, tema de circunferencia. Nos estaríamos viendo la siguiente semana, que vendría a ser problemas de puntos notables y de cuadriláteros inscritos e inscriptibles. Hasta la próxima, entonces.